Y ni qué decir de una serie de proyectos de ley que hay en el Congreso y otros tantos en el Ejecutivo, en esta llamada Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, que lo único que buscan, si bien es cierto, exacerbar el tema de los derechos de los trabajadores, apuntan a una minoría de los que tienen esos beneficios que están formalmente en planilla, y más bien no se enfocan en la promoción del empleo y la formalización de la gran mayoría de trabajadores que están, como bien lo ha dicho usted, en porcentajes altísimos de subempleo. Muy buenas noches, Katiuska. Gusto de saludarte. Muy agradecido por la oportunidad para poder compartir con tu audiencia algunos comentarios respecto al empleo en el Perú. Así es. Bueno, estoy muy preocupada porque yo podría comprender que estas cifras, que son cifras en rojo, 9.7 millones de peruanos, se da en la pandemia, ¿no? Donde sabemos que los negocios han quebrado, que hemos perdido millones y millones de soles a causa de este virus, pero ya hay ciertos sectores que se han reactivado económicamente. ¿Por qué cree usted que todavía tenemos una cifra de informalidad tan alta? A ver, Katiuska, las cifras, en realidad, cuando se habla de promedios, tienden un poco a esconder algunos detalles que sean muchas veces relevantes para tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. Hacer una comparación, por ejemplo, el promedio de crecimiento del Perú en los últimos años, consideremos el periodo de los últimos 20 años, ha sido cercano al 6% en promedio del crecimiento del PBI. Es un crecimiento espectacular para una economía, pero ese crecimiento ha sido totalmente desequilibrado porque hay sectores de la población y regiones del país que no han percibido ningún beneficio de ese crecimiento económico. Entonces, las estadísticas que hay sobre empleo más o menos tienden un poco a esconder algunas brechas y asimetrías que tiene el empleo a nivel nacional. La precariedad del empleo se ha incrementado en los últimos 2 años en relación al año 2019. Y como bien has dicho tú, por ejemplo, has mencionado solo zonas urbanas, mencionar que la agricultura, que es una actividad económica que tiene por naturaleza la posibilidad de captar una gran cantidad de la mano de obra en el país, es una actividad económica que tiene en las zonas urbanas un 90% de informalidad. Si lo vamos a medir a nivel de zonas rurales, que es el campo propiamente dicho, pues la informalidad está alrededor del 100%. Y esas son las cifras y medidas que deberían de considerarse para realmente tomar políticas públicas que no sean demagógicas, que no sean populistas y que por el contrario, en vez de precarizar más el empleo, le den mayor formalidad al trabajo y eleven los ingresos promedio de la población. Porque si tú comparas un trabajador subempleado con un trabajador formalmente empleado, hay una brecha salarial que los diferencia y eso es también una parte del problema de la precariedad laboral. Usted lo ha dicho, ¿no? Aquí el peruano, pese a las cifras, es trabajador, es chamba, siempre sale adelante. Lo que me entristece y me preocupa es que este peruano, chamba y trabajador, no tiene las mejores condiciones laborales, no tiene planilla, no tiene CTS, no tiene una gratificación en julio, no tiene una gratificación en diciembre. Como usted dice, su sueldo es muy bajo. No solamente eso, hemos visto que en algunos conglomerados, si solamente pienso en Lima, se trabaja más de 20 horas, incluso bajo condiciones que son infrahumanas y hemos tenido accidentes que lo muestran de esta forma. ¿Cuáles son las políticas públicas que podrían cambiar un poco esta realidad nacional? En primer lugar, las políticas públicas no tienen que estar orientadas a regular y sobreregular y hacer más rígido el tema del empleo en el Perú. Las economías se desarrollan en base justamente a tener mayor nivel de flexibilidad que eleve un factor que es importante para crecer, la competitividad. Los costos que tiene el mercado laboral peruano en términos de sobrecostos laborales no remunerativos son de los más altos de la región. Es casi el doble del promedio de la Alianza del Pacífico. Y con medidas regulatorias excesivas, como por ejemplo el Decreto Supremo 01 que publicó este gobierno, en relación a la eliminación de la tercerización, porque prácticamente le están eliminando el empleo tercerizado. El último decreto supremo, el 014, que desequilibra por completo lo que es la relación colectiva, la relación que debe existir entre el empleador y los sindicatos en las negociaciones colectivas, lo único que generan es mayores desincentivos para la formalización del empleo. Y ni qué decir de una serie de proyectos de ley que hay en el Congreso
y otros tantos en el Ejecutivo, en esta llamada Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, que lo único que buscan, si bien es cierto, exacerbar el tema de los derechos de los trabajadores, apuntan a una minoría de los que tienen esos beneficios que están formalmente en planilla, y más bien no se enfocan en la promoción del empleo y la formalización de la gran mayoría de trabajadores que están, como bien lo ha dicho usted, en porcentajes altísimos de subempleo. Así es, pero también sería cuestión de salir a preguntarle a los pequeños empresarios o a las empresas, ¿por qué no te formalizas? Y ellos nos dirían cuáles son las condiciones o cuáles son, digamos, las cosas positivas que voy a tener si es que me formalizo. ¿Cuál cree usted que es el problema de por qué las empresas dicen, no, mira, mejor estoy trabajando así, por debajo de la mesa, pagándole en efectivo a mis trabajadores? Bueno, en primer lugar, porque transversalmente el sector de la micro y la pequeña empresa en general son unidades económicas que tienen muy baja productividad. Y la productividad está relacionada directamente con los ingresos de los trabajadores. Entonces, yo creo que las políticas públicas tendrían que estar orientadas a elevar la productividad y la competitividad de este sector tan importante en nuestra actividad económica, que además es la que más absorbe a la población económicamente activa. Y de esa manera, al ganar productividad y competitividad, van a incrementar sus ingresos, y al incrementar sus ingresos, automáticamente los ingresos de los trabajadores van a verse también incrementados, y los incentivos adicionales que se requieren para formalizarlos, porque no puede haber sobrecostos laborales no remunerativos tan altos que desincentiven más bien la formalización del empleo. Tiene que haber mecanismos que permitan un equilibrio y que reconozcan además la dinámica particular que tiene la economía. Es como el sueldo mínimo vital, por ejemplo. Acá se tiene un sueldo mínimo que se subió, digamos, de una manera unilateral, sin un análisis técnico. Es cierto que debía recuperar, digamos, la pérdida de poder adquisitivo del sueldo mínimo, pero ¿por qué no se discutió de manera tripartita, por ejemplo, mecanismos que permitan tener sueldos mínimos diferenciados? Porque no es lo mismo el costo de vida de un trabajador o de un peruano en la costa que en la sierra o en la selva. Entonces hay que buscar mecanismos que tengan mucho más enfoque territorial y sectorial para poder contribuir en elevar la competitividad y dar las mejores condiciones a las empresas, sobre todo las pequeñas y las microempresas, que son las que contienen la mayor cantidad de subempleo. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ningún gobierno se ha dado cuenta que tenemos realidades distintas en la costa, en la sierra y en la selva. La vida es completamente distinta y las costumbres son completamente distintas. Pero una de las causas de la informalidad es que no hay empleo. Entonces, como se ha perdido el empleo, sale quizás la señora, la esposa, pues a vender quequitos de repente, pues a hacer jugo de frutos en la puerta de la casa mientras cría a los niños. No hay alternativas. Quizás el esposo perdió el trabajo, se va a buscar cualquier tipo de actividad en el mercado para llevar pan a la mesa. Y aquí viene la pregunta, ¿el gobierno nos ha generado alguna puerta para el empleo, para que vengan las empresas de fuera e inviertan? Porque cuando viene una empresa de fuera, pues habilita cientos y quizás miles de plazas para reactivarnos económicamente. Mira, Katiuska, sean las empresas de afuera o las empresas de adentro, lo que estamos hablando es de inversión. Y la inversión total en el país es mayoritariamente privada. Casi un 80% de la inversión total en el país viene del sector privado, de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios nacionales y también, evidentemente, los extranjeros. Y es la inversión la que genera el empleo. Y este empleo es el que ayuda a que se eleven los ingresos de los trabajadores. Justamente uno de los mecanismos para compensar la difícil situación de inflación que estamos teniendo, la subida de precio de muchos de los productos que están vinculados a la canasta básica, que tiene un efecto externo, no podemos echar la culpa a que es un tema interno, pero tiene una situación externa, pero la mejor manera de compensar esa inflación es ayudar a que se incrementen los ingresos de los trabajadores. Y ese incremento de los ingresos es contribuir con las condiciones necesarias para que la economía crezca por encima del 4 al 5%. Si tenemos más bien políticas públicas y tenemos un malentendido de que lo político no va conectado a lo económico, como que está demostrado en todas partes del mundo, que las políticas públicas mal orientadas afectan a la economía, y la crisis política y la encrispación política también afecta a la economía porque vulnera y reduce la confianza de los agentes económicos, pues es muy difícil que bajo ese esquema
crezcamos este año, por ejemplo, a lo que podíamos haber esperado crecer casi 5%, y estamos conformándonos con un crecimiento de más o menos 2.5 a 2.7%. Y hablando de empleo, todos los años, Katiuska, para que este es un dato importante, se incorporan al mercado laboral cerca de 300.000 jóvenes, todos los años, que van a buscar empleo. Y si no crecemos por encima del 4.5%, esos jóvenes se quedan con poca empleabilidad. Entonces, ¿a dónde se van? Se van al mercado informal, se van al subempleo, y algunos, evidentemente, quizás ni siquiera consiguen trabajo subempleado, ¿no? Bien, señor Durán, usted dice algo importante, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que se da para la inversión desde el tema político y el enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo? Usted, que tiene una visión más empresarial, ¿cuál sería la salida a este problema? Mire, en realidad hemos, como colectividad gremial, ¿no? Nosotros somos parte de una colectividad mayor de gremios que hemos sacado pronunciamientos importantes, hemos dado conferencias de prensa, y no estamos hablando acá de que la gran empresa, porque mayoritariamente representamos a la micro y pequeña empresa, que son el 97 a 98% de las empresas que están distribuidas a lo largo del país en todas las regiones. Lo que necesitamos es un respeto mínimo a la gobernabilidad, una agenda de desarrollo del país poniendo por delante lo urgente y lo necesario para salir de una situación de pandemia que todavía nos golpea, de un sistema de recuperación económica que hay sectores que no se han recuperado todavía. Un sector muy conocido y muy sensible para muchos de los que te están viendo y escuchando es, por ejemplo, el sector turismo. Seguimos con cifras muy por debajo de las del 2019. Y así tenemos varios sectores que todavía no se han recuperado. Entonces, lo que necesitamos son políticas claras, necesitamos equipo gubernamental que tenga capacidad y competencia, que tengan experiencia, que no entren al gobierno a aprender, y algunos que quizás entran con malos aprendizajes y un poco de mañas que terminan generando una situación de inestabilidad por dar señas y signos de corrupción o de mal manejo de la cosa pública. Necesitamos un Congreso que trabaje también en políticas públicas que ayuden a la reactivación económica, que ayuden a generar confianza, y que comiencen a discutir los temas de fondo, las reformas estructurales que están pendientes en el país, una reforma laboral equilibrada, una reforma tributaria que simplifique y más bien motive a la formalización, una reforma política que genere las condiciones necesarias para mejorar en cuanto a la calidad de la cosa pública, ¿no es cierto? Bien. Una reforma del sistema de justicia. Entonces, esos son los temas que, si se ponen en agenda y se trabajan de manera conjunta, el nivel de confianza, el nivel de predictibilidad de los agentes económicos va a subir, y por lo tanto el nivel de inversión crece, el nivel de empleo crece, el nivel de producción y la competitividad en el mediano y largo plazo se van a ver favorecidas. Bien, muchas gracias, Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras, por este análisis frente a esta cifra en rojo. 9.7 millones de peruanos trabajan en la informalidad aquí en las zonas urbanas. Gracias y buenas noches.